noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, se pueden sentar. Yo sé que están cansados, ha sido una semana larga, hoy viernes. Bueno, mis hermanos, vamos a ver un tema que en realidad es profundo. Estamos entre varones, entonces en realidad que no hay excusa para que nosotros no sepamos estas verdades. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro? 5 páginas. 4 semanas, ¿verdad? Una página por semana. O 2 páginas en una semana y las demás. Hoy vamos a hablar sobre los decretos de Dios. Este es un tema de verdad bien profundo y solamente tenemos un corto tiempo esta noche. Y en realidad este es un tema que es profundo. Sin embargo, es un tema que debemos de saber. Quiero que me pongan atención, por favor. Si hay algún teléfono o algo, el volumen, por favor. Porque en realidad estas son las cosas que debemos de saber nosotros como cabeza de hogar. Este libro en realidad es buenísimo para nosotros como varones y que podamos enseñar a nuestros hijos y nuestras esposas. Así que lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, es tan serio como un paro cardíaco. ¿Quién de ustedes saben qué es un decreto? Un mandato. ¿Sí? El diccionario dice que es una orden, un establecimiento, algo que se ha sido establecido, una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad, que tiene autoridad para hacer ese decreto. Nuestro catecismo menor de Westminster, que es el catecismo de los presbiterianos, nosotros creemos en este catecismo, pero nosotros somos reformados. Dice la pregunta 7 del catecismo menor de Westminster: ¿qué son los decretos de Dios? La respuesta es: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud de cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede, desde el principio hasta el fin, antes de todo lo que nosotros vemos, antes de que todas las cosas fueran creadas, aún antes del sol y las estrellas. Antes de todo eso, el final ya estaba decretado. Todo estaba decretado desde el principio, aún antes de las fundaciones del tiempo. El libro nos va a hablar de 4, el libro, para los que leyeron esto, solamente es para que nos recordemos de lo que leímos en este mes pasado. Pero se nos habla de 4 cosas o 4 características de los decretos de Dios. Uno de ellos es de que sus decretos son eternos. Eternos. Estaba bien corto el capítulo, entonces creo que vamos a estar todos en la misma página acá. Quiero darles un ejemplo. La primera página empieza diciendo Hechos capítulo 15, del versículo del 14 al 18, pero solamente les voy a leer el 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. De muchos tiempos, Él hace conocer su voluntad. En Génesis capítulo 3, cuando nosotros vamos a la caída del hombre, vemos de que cuando el hombre cae y le está dando las maldiciones a la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Ok, esto es el capítulo 3 de Génesis. Desde este versículo, lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. O sea, es el evangelio antes de que conociéramos el evangelio completamente. Para Dios no era algo que se le había echado a perder. Ok, Dios ya tenía planeado antes de las fundaciones del tiempo lo que iba a pasar. Por eso vemos que en el capítulo 3 dice que Dios mata a un animal para cubrir los pecados, para cubrir la desnudez de Adán y Eva.
Y esta es una imagen de algo que va a pasar en el futuro. Entonces, los decretos de Dios son eternos. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 10 dice así: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí se nos está revelando lo que por siempre había sido. Se nos está revelando a nosotros, pero esto que se nos está revelando a nosotros no era ningún secreto para Dios. Ahora, me voy a explicar un poquito cuando digo que son eternos. De que para nosotros es algo que nosotros vamos descubriendo poco a poco. Pero Dios ya dijo, esto de esta manera va a ser. Efesios capítulo 1, versículo de 3 al 4. Estoy yendo un poquito rápido, solo porque tenemos un poco de tiempo esta noche y tenemos muchísimo que aprender. Dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de las fundaciones del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál era la voluntad desde el principio, antes de las fundaciones del tiempo? Él había decretado algo, de que Él iba a tener un pueblo y de que Jesucristo iba a salvar su pueblo. Ese es un decreto de Dios para su propia gloria. Este es un mandato que Dios había dicho, de esta manera será. Ahora, esto es una característica de ese decreto, es que su decreto es eterno. A mí en realidad me gusta más el título, el decreto de Dios, que los decretos de Dios. Me gusta más el decreto de Dios porque todo el plan de Dios está unido. Es un solo plan, no importa cuántos decretos o cuántas características tengan, es un solo plan. Es un solo plan. Pero eso es preferencia personal. Dice que los decretos de Dios son sabios. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, ¿qué es lo que nos habla? Del hombre que piensa que es sabio y en realidad no es sabio. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, aún el que piensa que es sabio, no se compara con la sabiduría de Dios. Por eso es que si podemos ir, aquí sí vamos a ir juntos. Salmo 104. Versículo 24. ¿Amén? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hizo todas las cosas con su sabiduría. Y aún nosotros dice la Biblia, de que aún oprimen o suprimen la verdad de Dios, la gloria de Dios. Han cambiado a Dios, han cambiado al Creador por criaturas. Entonces la sabiduría que el mundo a veces cree que tiene, o la sabiduría que cree que tiene de Dios, es algo finito. ¿Cómo pueden nuestras mentes conocer al Creador? ¿O cómo pueden entender las profundidades de Dios? 1 Corintios. De conocer las cosas profundas de Dios. Lo que nosotros tenemos acá, esto es un decreto. Esta es la mente de Dios siendo revelada a nosotros. El corazón de Dios siendo revelado a nosotros. Lo que nosotros tenemos y conocemos de Dios por su palabra es lo único que sabemos de Él. Pero dice que hay cosas mucho más profundas de Dios que nuestras mentes no pueden comprender. Entonces,
Sus decretos que son eternos y también son sabios. Son sabios. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le dio el consejo al Señor? ¿Se acuerdan ustedes cuando en Job capítulo 38, cuando dice, ahora te agarras bien tus pantalones? Yo te pregunto y tú me contestas. ¿En dónde estabas cuando yo creé el mundo? ¿En dónde estabas? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en la sabiduría, en su sabiduría. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es la sabiduría de Dios, aunque nosotros podamos tener eternidad en nuestros corazones y saber de que Él existe. No sabemos todas las cosas de Él, solo lo que Él ha revelado de Él mismo hacia nosotros. Dice que los decretos de Dios son libres. Este es nuestro punto 3. Y yo sé que estoy yendo un poquito rápido, pero les prometo que al final les voy a dar un resumen de todo esto, porque en realidad no estoy yendo tan rápido. Si ustedes leyeron el capítulo, esto solamente es un repaso. Amén. Isaías 40, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Los decretos de Dios son sabios, eternos y son libres. ¿Qué quiere decir cuando dice que son libres? De que yo bien les puedo decir, en realidad que hay varias maneras en que ustedes se han dado cuenta que hay varias maneras que nosotros podemos hacer que alguien más diga algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, que repitan después de mí, camarón que se duerme. Ok, yo los persuadí a ustedes, apelé a su conocimiento para que ustedes respondan de cierta manera. Ahora dice que no hay nada, ni absolutamente alguna otra influencia externa en Dios para sus decretos. Él lo hizo para su propia gloria, por su propia libertad. ¿Ok? Nadie le dijo, Dios, esta es la manera que se debe de hacer. Él hizo sus decretos. Y porque Él ha dicho sus decretos, es la razón por qué ellos son libres. Porque nadie le puede dar consejo al Señor. ¿Quién le puede dar consejo al Señor? Yo le llamo al pastor a veces, pastor, necesito un consejo. Él me puede dar consejo a mí. ¿Quién le va a dar consejo al Señor? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él hizo los fundamentos de la tierra? Cuando Él le dijo al río, hasta aquí puedes llegar. ¿Dónde estábamos nosotros? No estábamos todavía. Sin embargo, Él había decretado de que nosotros naciéramos y le llamáramos a Él Señor y Salvador. Nuestro cuarto punto que nos habla A.W. Pink en este libro es de que sus decretos son absolutos e incondicionales. ¿Qué quiere decir cuando son incondicionales? De que sus decretos no están basados en alguna condición. Y este es el problema con mucho de nuestro pensamiento hoy día. De que pensamos que si hacemos algo, Dios va a hacer algo por nosotros. ¿Verdad? Quiero leerles algo. Isaías 46, versículo 8 al 11 dice así: acordaos de esto y tener vergüenza. Volver en vosotros prevaricadores, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir.
lo he pensado y también lo haré. Básicamente lo que está diciendo aquí es, Él hace lo que a Él le place, sin necesidad o sin preocuparse de lo que usted piense de Él. Porque nosotros no es que tenemos que pensar, no tenemos que tener un pensamiento de decir qué es lo que Dios piensa de mí. Nosotros sabemos lo que Dios piensa de nosotros. ¿Verdad? ¿O no sabemos eso? Por la razón que estoy diciendo todo esto, si pueden ir conmigo por favor a Romanos capítulo 9, que es un capítulo que es debatido como no tienen idea. Cuando digo que es incondicional, es de que no hay una condición en la cual que Dios vio en los túneles del tiempo y dijo, por esto voy a escoger a Pastor Richard, o por eso voy a escoger a Philly, o por esto voy a escoger a Tomás. No, Él lo hizo por su propio, ¿qué? Afecto de su voluntad. Por el propio afecto de su voluntad. Cuando empezamos a leer en el capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Están ahí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y aquí viene mi primera paréntesis, ¿ok? Versículo 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sus decretos, el versículo 11, según el versículo 11, los decretos de Dios son ¿qué? Incondicionales. ¿Qué quiere decir? Que no porque usted es buena o tiene buenas morales, Él lo escogió a usted. Él escoge por su propia gloria. Seguimos leyendo. Se le dijo, el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dice que ni siquiera habían nacido y Él ya había escogido. Él ya había escogido antes de que naciesen. Y dijo versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Cuando está diciendo que aborrecí, esta palabra muchas veces es traducida como a Jacob amé y a Esaú odié. Cuando nosotros vemos bíblicamente, en realidad no es que odiara a Esaú como persona, sino que al no escoger a Esaú, no estaba en las bendiciones, en las mismas bendiciones que le iba a dar a Jacob, porque Esaú era bendecido. Dice que Esaú tenía propiedades, animales, tenía de todo. Terrenalmente tenía de todo. Él era bendecido. Entonces, mucha de la gente dice, es que lo odiaba, y sacando estos versículos de contexto. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nada más que de Él mismo. Sus decretos son eternos. Antes de las fundaciones del mundo, Él había decretado el final desde el principio. Sus decretos son sabios, son libres. No hay nada ni nadie que le dio consejo al Señor. Él lo hizo por su propia gloria e incondicionales. No lo hizo en base de alguna condición. Lo hizo por su propia gloria. Ahora, el libro termina acá, ¿ok? El libro termina acá. Pero les dije que le iba a dar un resumen. Este es Francis Turretin, ¿ok? Él es el teólogo más precioso de la era de la Reforma y el más dictado. Si ustedes empiezan a leer a este hombre, este es un hombre antiguo, de verdad que van a aprender muchísimo de él. ¿Cuál es el nombre, perdón?
Francis Turretin. Él dijo esto. Número 1, todo decreto de Dios es eterno. Por lo tanto, no puede depender de una condición que tiene lugar solo en el tiempo. El decreto de Dios es afuera del tiempo. Por eso es que dice, para Dios 1000 años es como un día, como 1000 años, porque para Él no aplica el tiempo. El tiempo es para nosotros la creación. Él está arriba de todo eso. Él procede todo eso. Él es mucho más grande que el mismo tiempo. Él creó el tiempo. Él dice, por lo tanto, no puede depender de una condición que tiene lugar solo en el tiempo. Número 2, los decretos de Dios dependen de su beneplácito. Por lo tanto, no están suspendidos de ninguna condición fuera de Dios, solamente por su beneplácito. Número 3, todo decreto es de Dios. Todo decreto de Dios es inmutable, que no cambia. De que lo que Él dijo desde un principio es lo que se va a hacer. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, cuando ellos cayeron, no se le echaron a perder los planes a Dios. Él sabía que eso iba a pasar. Quiero que, ojalá que algún día tengamos más tiempo para hablar un poquito sobre las cosas secundarias, los decretos secundarios, las cosas que pasaron procediendo del pecado. No que se le salieron las cosas de las manos a Dios. Y solamente como para cerrar ese paréntesis. Cuando dice la palabra de Dios, porque mucha de la gente dice, bueno, si todo lo decretó Dios, si Dios decretó todo, entonces Él también decretó el pecado. Ahora, hay una diferencia en que Dios haya decretado el pecado y otra en que el Señor haya dejado que el pecado pasara. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si Dios creó todas las cosas, mucha gente dice, entonces Él tuvo que haber creado el pecado. En Génesis capítulo 1 dice, a imagen y semejanza Él los hizo a ellos. Luego en capítulo 3 dice, ellos han sido como nosotros que conocen el bien y el mal. Entonces, ¿cómo es de que el mal ya existía? El mal ya existía supuestamente y Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿Dios creó el mal? Mi esposa me hizo esta pregunta, ¿quién creó el mal? Y yo le dije, lo que pasa es esto. Cuando la Biblia nos está hablando de cosas que nosotros ya conocemos ahora. Por ejemplo, muchas de las personas dicen la palabra homosexual no se inventó hasta en los 1600. Antes de los 1600 la homosexualidad no existía. Entonces los versículos que vemos como en 1 Corintios capítulo 6 que dice homosexuales no entrarán al reino de los cielos, dice eso está mal. Te están sacando la palabra de Dios fuera de contexto porque en realidad ahí esa palabra ni siquiera existía en los tiempos de eso. Ahora, lo que yo le dije a mi esposa es esto. Dios cuando nosotros estamos viendo estas cosas, Dios es tan puro, santo y bueno, de que aunque el mal estuviera ahí, Dios no es persuadido por el mal. Pero la creación, cuando cayeron, ellos fueron persuadidos por el mal, porque ellos no son perfectos. Nosotros no somos perfectos, nosotros estamos indispuestos, estamos dispuestos todo el tiempo a hacer el mal. El mal no tenía ninguna clase de fuerza con Dios. No lo podía afectar para nada, pero sí podía afectar a Adán y Eva. Por eso la tentación, cuando la tentación viene, a ellos les afecta muchísimo y Dios Él dice, yo he decretado de que Jesucristo morirá y cubrirá sus pecados. Cuando este libro nos habla solamente de 4 decretos, de 4 características de los decretos, hay una lista de 12. Solamente les quiero dar la lista. Son eternos, soberanos, infalibles, inmutables, que no cambian, incondicionales, son específicos, son comprensivos, misteriosos, buenos, sabios y son para su propia gloria. Esas son las características de los decretos de Dios. Pero más que todo y más importante es de que los decretos, y esto no está en el libro, pero lo quiero compartir con ustedes, de que los decretos de Dios están centrados
en Cristo Jesús. Salmo capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 8. En Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Todos los decretos de Dios, las características de Dios, una que es muy importante, es de que son centradas en Cristo Jesús, son centradas en la salvación, de que Él ha decretado que su Hijo reinará. Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todos los decretos de Dios. Cuando hablamos los decretos de Dios, estamos hablando de los mandatos de Dios, de lo que Él dijo que iba a hacer en el futuro. Todo lo decreto esto no fue algo que el Señor, en que iban pasando los días, Él empezó a decir: oh, va a ser de esta manera, va a ser de la otra manera. Esa es una forma de deísmo. Deísmo es la creencia de que Dios creó todo y nos dejó a nuestra propia voluntad. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio todo para una vida buena, para una vida santa, para una vida digna. Él nos ha equipado y nos ha dejado a Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Decía Jonathan Edwards, dice: cuando Dios se manifiesta con tanto glorioso poder en su obra de esta naturaleza, parece especialmente decidido a honrar a su Hijo y a cumplir el juramento que le ha hecho, de que toda rodilla se doblará y toda lengua para confesarle. Dios ha tenido mucho en su corazón desde toda la eternidad para glorificar a su Hijo amado y unigénito. Y hay algunas temporadas especiales que designa con este fin, en las que sale con poder omnipotente para cumplir su promesa y juramento. Ahora bien, estos son tiempos de notable derramamiento de su Espíritu, para hacer avanzar su reino. Tal es un día de su poder, en el cual su pueblo se hará dispuesto, y Él gobernará en medio de sus enemigos. Estos son especialmente los tiempos en los que Dios declara su decreto firme, que su Hijo reinará en su santo monte de Sión. Los decretos de Dios son importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran que desde el principio el Señor ha declarado el final. De que no cae ni un cabello de nuestras cabezas, sino es por la voluntad de Él. Todos los sufrimientos Él ha decretado y ha dejado que pasen. Por eso es de que cuando vamos nosotros a Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice el versículo aquí mismo, dice: para que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó. Y a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada ni nadie, absolutamente ningún, ni siquiera, está como creo que el pastor cuenta la historia de un hombre que decía que era una ¿cómo se llama esa? La pepitilla, que era una pepita que caía y dijo, tremendo árbol para una pequeña pepita. Dice que de repente le cayó la pepita en la cabeza y dijo, gracias a Dios que no fue un coco. ¿Verdad? Entonces, aún la semilla, una hoja de un árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Entonces, los decretos de Dios nos ayudan a entender de que nada, absolutamente nada, se sale de sus manos. Amén. Señor, te damos gracias por este pequeño tiempo que hemos tenido, Señor, y que podamos amarte y glorificarte, Señor, y conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que acabamos de oír. Padre, yo sé que son cosas que no estamos acostumbrados o estar tan llenos, Padre, de tanto versículo, pero ayúdanos, Señor, a poder retener esto, de que tú estás en control de todas las cosas y que estamos exactamente donde tú nos quieres. Ayúdanos, Señor, a ser más a la imagen y semejanza de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder saber de que tú estás en control de todas las situaciones. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te pido por mis hermanos, por nuestras esposas y familias, Señor. Por aquellos, Señor, que no pudieron llegar esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida. Decir algo. Ayer estuve en un funeral y estaba el sacerdote dando la misa. Y en algún momento el sacerdote agarró un crucifijo que estaba arriba del ataúd porque se lo iba a dar a la mamá de la persona. Y el sacerdote dijo, miren cómo está Cristo. Dice, ustedes con su comportamiento, todos nosotros con nuestro comportamiento, lo llevamos a Cristo a la cruz. Nosotros lo crucificamos. Eso creen muchos. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante entender los decretos de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 22, ahí Juan les está hablando al pueblo y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo crucificándole. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? El cordero fue inmolado desde antes, es decir, ya en el determinado consejo de Dios, ya Jesús estaba en la cruz. Ahora, por supuesto, la responsabilidad nuestra, los que lo aprendieron, los que lo llevaron, eso tienen responsabilidad, pero no es que lo agarraron a Dios de sorpresa, le tendieron una emboscada y dijo, ahora lo llevaron. En el momento, entonces, pensar en los decretos de Dios es conocer eso, saber, como dijo, más que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae, eso está la primera respuesta a la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es nuestro único consuelo en la vida como en la muerte? Que yo, cuerpo y alma, no me pertenezco a sí mismo, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador, que se entregó por mí y me libró del poder del diablo, y sin su consejo ni un solo cabeza puede caer, y hace que todas las cosas obren para mi salvación. Amén.